Me dijo, acumula estos 5 alimentos, el resto no te servirá de nada. Me quedé allí, absorbiéndolo todo. No era un consejo, era una orden. Y no digo esto para asustar a nadie. Esto es porque mucha gente no lo creerá. Muchos están atrapados por el dinero, el trabajo, las prisas. Hace mucho tiempo que no tiene tiempo para Dios. Y es ahí precisamente donde la cosa se pone seria. Algo sucederá antes de marzo de 2026. Ya ha comenzado a afectar los inventarios de América del Norte, con centros de distribución en Europa, con los mercados latinoamericanos, y aún así mucha gente insiste en que todo es normal. Pero no lo es. Habrá escasez de alimentos, habrá escasez de agua, habrá un corte de energía, y la Biblia será prohibida en muchos lugares. Los que siguen a Cristo serán perseguidos. Pero antes de que todo eso suceda, Él nos advierte, y la advertencia es sencilla. Abastecerse de estos 5 alimentos antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Gabriel, soy africano, y solo hablo porque me han ordenado hablar. Cuando me habló y me dijo, acumula estos 5 alimentos, el resto no servirá. La primera imagen que apareció fue una bolsa de arroz. La observé, intentando comprender por qué empezaría con el arroz. Algo tan sencillo, tan común, tan ignorado por quienes creen que los supermercados nunca fallan. Pero me hizo comprender que, cuando llegue lo que viene, nadie buscará el lujo, buscará las calorías. Y el arroz es precisamente eso, energía segura y barata. Comprendí que esta sería la primera señal, porque cuando el arroz empiece a desaparecer, la mayoría ya estará rezagada. El arroz sustentará a las familias cuando el dinero pierda valor y lo que tengan en el bolsillo ya no alcance para comprar lo básico. Y quienes no estén preparados lo sentirán de una manera que jamás olvidarán. El arroz es el alimento que siempre ha sustentado a poblaciones enteras en tiempos de guerra, sequía, huida y pobreza. Y él me mostró que volverá a suceder, no importa la región, Norteamérica, Europa, Latinoamérica. Cuando lo que viene avance, la gente se dará cuenta de que el arroz no es solo alimento, es supervivencia. Él dijo que hay que acopiar porque habrá días en que no habrá suficiente transporte, suficiente mano de obra ni suficiente infraestructura para mantener el flujo que hoy parece normal. Todo lo que depende de camiones, carreteras, puertos y fábricas se volverá inestable. Y el arroz será el primer producto que la gente agarrará de los estantes sin pensarlo 2 veces, porque el cuerpo humano puede soportar el dolor, el frío y el miedo, pero no la falta de calorías. Vi familias enteras mirando bolsas vacías, intentando estirar lo poco que tenían. Vi niños llorando porque sus padres no tenían nada que poner en la olla. Estas escenas me impactaron porque no eran visiones lejanas. Eran situaciones conectadas con lo que ya ha comenzado a suceder discretamente tras bambalinas de la economía mundial. Él demostró que el arroz valdrá más que muchos productos caros que la gente compra fácilmente hoy. Y quienes no presten atención a esta instrucción descubrirán demasiado tarde que la comida sencilla es verdadera riqueza cuando el sistema entre en shock. Acaparar arroz no es una exageración. Es inteligencia, es obediencia, es preparación para proteger a quienes amas cuando el mundo entra en un ritmo inesperado. El arroz no requiere equipo costoso, experiencia ni conocimientos técnicos. Solo requiere preparación previa. Un saco puede sustentar a una persona durante semanas. Puede mantener a una familia a flote mientras otros se desesperan. Me hizo comprender que pocos se lo tomarán en serio. La mayoría solo lo cree cuando ya está en la cola vacía del supermercado. Pero la advertencia llegó antes. Y fue clara. Guárdenlo mientras puedan, porque llegará el momento en que las existencias se agotarán demasiado rápido. El arroz será como un escudo para los días difíciles, y quienes lo tengan resistirán, mientras que otros dependerán de una ayuda que no llegará. También comprendí algo importante. El arroz mantiene la mente activa. No se trata solo de comer, sino de seguir razonando, tomando las decisiones correctas, sin desmoronarse emocionalmente. En tiempos de inestabilidad, una comida caliente mantiene la mente en un estado de claridad. Me mostró que quienes tienen hambre, cansancio y desorientación toman decisiones peligrosas.
Pero quienes tienen arroz almacenado no experimentarán esa debilidad. Tendrán la fuerza para pensar, proteger, actuar con calma, cuidar de niños y ancianos. No es solo comida, es estrategia. Por eso colocó el arroz como el primer pilar. Porque es el más sustentador, el más duradero, el más nutritivo, el más protector. ¿Y por qué será la base de todo cuando el colapso golpee zonas donde la gente creía que era imposible carecer de lo básico? Antes de marzo de 2026, esto se hará evidente. Quienes escuchen ahora estarán preparados. Quienes lo ignoren descubrirán demasiado pronto que la comodidad es frágil. Repito exactamente como lo recibí. Almacenar arroz es el comienzo. Es la primera respuesta. Es la base. Sin él, otros alimentos no tienen sentido. Y sin él, lo que viene tomará a muchos por sorpresa. Cuando terminó de mostrarme el arroz, el segundo alimento apareció de inmediato: frijoles. Y comprendí que no era un detalle. Era una secuencia exacta, como si estuviera sentando las bases para alguien que superará los momentos difíciles sin depender del sistema. Los frijoles representan fortaleza, algo que mucha gente subestima debido a la saturación de los mercados, la variedad, la carne barata en algunos lugares y las proteínas artificiales. Pero dejó claro que llegará un momento en que las proteínas escasearán, serán caras o simplemente inaccesibles para la mayoría de las familias. Y quienes no estén preparados sentirán debilidad en su cuerpo, mente, emociones y decisiones. Los frijoles son la proteína más estable y accesible. Sostienen el cuerpo cuando todo lo demás es inestable. Previenen mareos, presión arterial baja, desmayos y agotamiento mental. Mantienen a una persona activa cuando necesita cuidar niños, caminar largas distancias, enfrentar largos periodos sin energía, o lidiar con días excesivamente calurosos o noches gélidas. Me hizo comprender que los frijoles serán como una reserva oculta de fuerza en cada hogar preparado. Si bien muchos se debilitarán rápidamente, quienes tengan este segundo pilar podrán mantener el ritmo, la claridad y la protección. He visto a gente intentando sobrevivir solo con carbohidratos, creyendo que cualquier alimento sirve. Pero en ese tipo de situación, el cuerpo empieza a anhelar proteínas como un grito interno. Sin ellas, los músculos se desgastan, la inmunidad disminuye, la fatiga se apodera de la persona e incluso se pierde la capacidad de pensar con claridad. Me demostró que los frijoles no son solo alimento. Son una herramienta. Sostienen el trabajo, la vigilancia, el movimiento, el cuidado familiar y la resistencia en situaciones prolongadas. Es como si los frijoles fueran el segundo piso de una estructura que comienza con el arroz. Otra cosa que me mostró es que los frijoles serán uno de los productos más valiosos. Cuando escaseen las proteínas, cuando la carne congelada se eche a perder por falta de energía, cuando los huevos se encarezcan, los frijoles serán buscados con desesperación. Quienes hoy se ríen de esta idea mendigarán por una pequeña bolsa cuando la situación se complique. Y quienes hayan almacenado frijoles podrán mantener a sus familias con dignidad, sin entrar en pánico, sin depender de ayuda externa. Me dejó claro que muchos buscarán proteínas demasiado tarde, cuando los mercados ya estén vacíos. Los frijoles, como el arroz, no necesitan lujos para funcionar. Solo necesitan almacenarse. Son simples pero poderosos. Nutren durante horas, mantienen el calor y estabilizan el cuerpo. Me mostró que familias enteras se salvarán de la debilidad y el colapso físico gracias a este alimento, que hoy se ignora porque nadie imagina la escasez de alimentos. Dijo que hay que almacenar no por alarmismo, sino porque habrá días en que la fuerza marcará la diferencia entre resistir y derrumbarse. Por lo tanto, los frijoles son el segundo pilar. Sin ellos, el cuerpo no puede soportar el ritmo de los días venideros. Sin ellos, el arroz solo no puede mantener a alguien en pie. Me pidió que les hiciera saber que quien se prepare ahora tendrá fuerza. Quien no se prepare sentirá que su cuerpo falla cuando más lo necesite. Repito tal como lo recibí. El arroz es la base y los frijoles son la fuerza. Uno sostiene, el otro te mantiene firme. Y quien tenga ambos superará el comienzo del colapso con resiliencia, mientras que otros buscarán ayuda que no llegará.
Después de mostrarme los frijoles, la tercera imagen fue la avena. En ese momento comprendí que este alimento ocupa un lugar diferente a los otros dos. El arroz proporciona sustento, los frijoles dan fuerza, pero la avena da velocidad. Es el alimento que mantiene a alguien en pie temprano por la mañana, cuando el cuerpo aún está débil y la mente cansada. Me hizo sentir que en los próximos días habrá mañanas en las que la gente se despertará sin energía, sin tiempo y sin los recursos para preparar algo que requiere mucho tiempo. Y la avena será la respuesta. Un alimento que te calienta rápidamente, requiere poca preparación y te sostiene durante horas incluso cuando todo a tu alrededor es inestable. La avena cobra aún más importancia cuando hay un apagón, escasez de gas, escasez de leña o falta de infraestructura. Porque no necesita casi nada para convertirse en alimento. Solo agua caliente, y a veces ni siquiera eso. En tiempos de crisis, cada minuto cuenta. Y él me mostró que muchos pierden el tiempo intentando cocinar comidas pesadas cuando el entorno no lo permite. La avena será valiosa porque respeta el tiempo, la prisa y la urgencia. Nutre rápido y bien, y quienes la han almacenado lo notarán en la práctica, mientras que a otros les costará cocinar algo sencillo. También me mostró que la avena será esencial para niños, ancianos y personas frágiles. En tiempos difíciles, el cuerpo se debilita rápidamente y la falta de energía deja a las personas vulnerables. La avena es un alimento ligero, fácil de digerir y seguro. Es útil para quienes están enfermos, cansados y necesitan ayuda inmediata. Muchas familias sobrevivirán durante días gracias a ella. Me hizo comprender que este sencillo alimento será un recurso de emergencia cuando todo exija más de lo que se puede manejar en una cocina sin energía. La avena también mantiene la mente alerta. Me mostró a personas que pasan largos periodos despiertas, cuidando la casa, velando, protegiendo, cuidando a ancianos o niños. En momentos como estos, la mente necesita estabilidad, y la avena la ofrece. No provoca picos de azúcar, no marea ni decae al poco tiempo. Es un alimento hecho para la resistencia diaria. Por eso incluyó la avena en la lista, aunque muchos la ignoran por considerarla demasiado simple. En un colapso, la simplicidad será precisamente lo que salve vidas. Otra cosa que me mostró es que la avena desaparecerá del mercado incluso antes de que comience el pánico. La gente se dará cuenta rápidamente de que ahorra tiempo, gasolina y energía, y esto la convertirá en uno de los primeros productos que se retiren de los estantes. Quienes esperan noticias, advertencias gubernamentales o señales externas se quedarán sin ella. Quienes escuchen ahora, la tendrán. Y la diferencia entre tenerla y no tenerla será enorme. La avena puede sustentar a alguien incluso cuando otros alimentos escasean. Es un estabilizador en el caos de la vida diaria. Por eso es el tercer pilar. Porque ocupa el espacio de la velocidad, la practicidad y la energía inmediata. El arroz sustenta la base. Los frijoles fortalecen el cuerpo. Pero la avena mantiene a la persona activa y alerta. Él lo dejó claro. Quien tenga los tres tendrá equilibrio físico durante los primeros meses. Quien no, sentirá defectos en su cuerpo y mente. Repito exactamente lo que él me mostró. La avena no es un lujo, es preparación. Y marcará la diferencia cuando el colapso comience a azotarnos sin previo aviso. Cuando me mostró la harina, comprendí que este alimento no solo sirve para nutrirse. Representa algo que muchas personas solo comprenden cuando están en crisis: la necesidad de mantener la mente estable. La harina permite hacer pan, pasta, algo caliente, algo que te recuerda la rutina en un momento en que todo a tu alrededor es confuso. Me hizo comprender que, en los próximos días, el hambre no será el único problema. La desesperación emocional quebrantará a muchas personas. Pero quien tenga harina podrá alimentar a su familia y también mantener cierta normalidad cuando el mundo se derrumbe. Me mostró a gente horneando pan en estufas improvisadas, en ollas pequeñas, en lugares sencillos, pero con la sensación de que les daba la fuerza para seguir adelante. La harina cumple esa función.
transforma lo pequeño en algo más grande. Sostiene el cuerpo y calma la mente. Mientras que el arroz y los frijoles mantienen a una persona en pie, la harina ayuda a no desmoronarse por dentro. Es un alimento que proporciona estructura emocional y física al mismo tiempo. Y dejó claro que muchos se darán cuenta de esto demasiado tarde, cuando el suministro mundial sea inestable y los precios suban rápidamente. Otra cosa que me mostró es que la harina será objeto de una lucha feroz. Cuando escasee el pan en los mercados, cuando cierren las panaderías, cuando se interrumpa el transporte, la gente buscará harina por todos los medios, y quienes no la hayan almacenado dependerán de la suerte o de un trueque difícil. Dejó claro que este alimento será esencial durante los días prolongados, cuando el colapso ya no sea solo noticia, sino parte de la vida cotidiana. Quienes tengan harina podrán producir alimentos con poco. Quienes no la tengan estarán limitados y vulnerables. La harina también tiene un papel práctico que muchos ignoran. Es muy útil. Se transforma. Se adapta a pequeñas cantidades. Con ella se puede alimentar a toda una familia por más tiempo. Combina con arroz, frijoles y avena. Complementa la mesa cuando falta todo lo demás. Me demostró que habrá momentos en que la creatividad será necesaria para sobrevivir, y la harina ofrece esa posibilidad. Es simple, pero abre las puertas a comidas que mantienen la moral del hogar. Pero también me advirtió sobre el error que comete mucha gente: almacenar la harina sin cuidado. Puede echarse a perder rápidamente si no se protege. Me hizo comprender que la preparación no se trata solo de comprarla, sino de saber cómo almacenarla. La harina bien almacenada puede durar mucho tiempo y salvar una casa entera. La harina mal almacenada puede convertirse en polvo inutilizable. Y eso le sucede a muchos que creen que es solo cuestión de comprarla y guardarla. Me mostró que la disciplina y el cuidado marcan la diferencia entre el desperdicio y la supervivencia. Por eso la harina es el cuarto pilar. Representa estabilidad, creatividad y continuidad emocional. Mientras que los tres primeros alimentos mantienen el cuerpo fuerte, la harina ayuda a sostener el alma en los días difíciles. Él me demostró que quien posee los cuatro pilares podrá superar meses enteros con equilibrio físico y mental. Repito exactamente cómo lo entendí. La harina será necesaria para dar estructura durante los días largos, y quien se abastezca ahora no dependerá de sistemas a punto de fallar. Este pilar es tan importante como los demás porque mantiene la casa unida por dentro y por fuera. Cuando me mostró el quinto alimento, comprendí que era el más crucial de todos, no por la cantidad, sino por su función. La grasa es lo que mantiene el cuerpo funcionando cuando aumenta el esfuerzo, cuando llega el frío, cuando el día exige más de lo que uno puede dar. La mantequilla de cacahuete apareció como símbolo de esto. Pequeña, práctica, calórica, estable. Me hizo comprender que, en el futuro, muchas personas comerán arroz, frijoles e incluso harina, pero carecerán de energía profunda. Y sin grasa, el cuerpo pierde ritmo, fuerza y equilibrio. Por eso este alimento está en la lista. Nos sostiene cuando el cuerpo está al límite. La grasa nutre de una manera diferente. No solo sacia el hambre, mantiene el cuerpo funcionando. Mantiene a la persona despierta, caliente y fuerte. Me mostró situaciones en las que la gente intenta sobrevivir solo con alimentos ligeros, y no lo consigue. Puso como ejemplo la mantequilla de cacahuete por su densidad, accesibilidad y facilidad de almacenamiento. Pero el principio es el mismo para otras grasas estables. Me hizo comprender que esta será una de las cosas más valiosas cuando haya un apagón, cuando llegue el frío, cuando el cuerpo esté débil durante días. He visto escenas de gente abriendo frascos pequeños y logrando mantenerse fuerte durante horas con solo una cuchara. No exagero. Es auténtica supervivencia. Me demostró que, en tiempos de escasez, cada caloría cuenta. Y las calorías de la grasa tienen más impacto que cualquier otra. Soportan vigilias, desplazamientos, noches frías, momentos de agotamiento emocional. La mantequilla de cacahuete es práctica porque no necesita calor, sartén ni agua. Y eso marcará la diferencia cuando todo sea limitado. Es un alimento directo, rápido y potente.
Otra cosa que me mostró es que este alimento será extremadamente escaso. La gente no piensa en la grasa cuando todo marcha bien, pero cuando el colapso avanza, la grasa desaparecerá primero. Sin energía, sin refrigeración, sin transporte estable, muchos alimentos grasos se echan a perder rápidamente. Pero la mantequilla de cacahuete y productos similares no se echan a perder así. Duran, perduran, salvan vidas, y por eso se convertirán en moneda de cambio. La gente ofrecerá herramientas, ropa e incluso medicinas por un pequeño frasco de este alimento. También me mostró que este alimento protegerá a las familias de una debilidad que muchos desconocen. Cualquiera que haya experimentado hambre profunda sabe que llega un momento en que el cuerpo ya no responde. Los músculos fallan, la temperatura baja, la mente se bloquea. La grasa previene este colapso. Dejó claro que, sin ella, otros alimentos brindan apoyo externo, pero el cuerpo se desploma internamente. Este quinto pilar es lo que mantiene a alguien con vida cuando el agotamiento supera el límite. No es un lujo, es una necesidad directa. Por eso puso este alimento al final. No porque sea menos importante, sino porque es lo que completa los cimientos. El arroz sustenta, los frijoles fortalecen, la avena acelera, la harina estabiliza, pero la grasa te mantiene vivo. Me mostró que los 5 pilares juntos forman una estructura completa, capaz de sostener una casa durante meses, incluso cuando todo afuera está roto. Repito exactamente lo que él me mostró. Almacenar grasa es asegurar la resistencia, y quien entienda esto ahora estará preparado para lo que está por suceder. Después de mostrarme los 5 alimentos, me habló de una manera que jamás olvidaré. Dijo que esta advertencia no se trata de miedo, sino de preparación. Dijo que muchas personas no lo creerán porque todavía están apegadas al dinero, la comodidad y una rutina que parece firme, pero que ya ha comenzado a desmoronarse desde dentro. Me hizo ver que lo que viene afectará a familias que nunca imaginaron pasar por esto. Antes de marzo de 2026, se producirán cambios profundos en la alimentación, el agua, la energía y la distribución. Y quienes ignoren la advertencia lo sentirán directamente en sus hogares. Me mostró regiones enteras luchando por sobrevivir con lo que quedaba en los mercados. Vi estantes vacíos, camiones estacionados, centros de distribución sin suministros. Vi gente buscando arroz, frijoles, avena, harina y grasa como si fueran tesoros. Y me hizo comprender que no se trata solo de escasez. Es un colapso gradual, silencioso y seguro. Dijo que ya ha comenzado en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Simplemente no se ha manifestado a quienes están distraídos, demasiado ocupados o demasiado confiados en los sistemas humanos. También me mostró que la persecución contra los cristianos aumentará. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero será constante. La Biblia será rechazada en muchos lugares. Las reuniones religiosas serán vigiladas. Se presionará a las personas para que nieguen principios y así mantener el acceso a los servicios básicos. Dijo que el mundo tratará la verdad como una amenaza. Y muchos que hoy dicen seguir a Cristo se esconderán porque nunca se prepararon espiritualmente. Me mostró que todo esto está conectado. Falta de alimento, falta de energía, falta de libertad, falta de fe verdadera. Dijo que esta advertencia no pretende asustar a nadie. Su objetivo es despertar a la gente. Aseguró que quienes se preparen ahora tendrán paz cuando otros estén desesperados. Que quienes acaparen los 5 alimentos esenciales superarán los momentos más difíciles sin depender del gobierno, sin depender del sistema y sin caer en las redes de control que se presentarán como soluciones. Dejó claro que la preparación física y espiritual ahora irán de la mano. Quienes ignoren cualquiera de las dos serán vulnerables. También me mostró que muchos se burlarán de esta advertencia. Dirán que es una exageración, confiarán en la economía, pensarán que todo seguirá igual. Pero me dijo que el cambio ya ha comenzado. El agua escaseará en lugares que jamás imaginaste. La energía fluctuará durante semanas en algunas regiones. Y los alimentos básicos se encarecerán o escasearán. Dijo, avísennos antes de que sea demasiado tarde. Y por eso hablo. No porque quiera,
sino porque Él lo ordenó. Y quien escuche estará por delante de quienes se burlan. Finalmente dijo que estos 5 alimentos son la base para proteger a las familias durante los primeros meses del colapso. Que el arroz, los frijoles, la avena, la harina y la grasa serán como escudos cuando el sistema falle. Dijo que estos alimentos mantendrán la fuerza, la claridad, la estabilidad y la resiliencia. Y me dijo que repitiera, acumula ahora. El resto será inútil. Estoy entregando exactamente como lo recibí. Quien escuche estará preparado. Quien no escuche sentirá el peso de ignorar una advertencia que llegó antes de que todo comenzara. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas una cosa. No estás solo. Esta advertencia llegó porque Dios todavía está cuidando de usted y su familia. Él le está dando tiempo. Él está dando dirección. Y Él está mostrando exactamente qué hacer para superar lo que está por venir. Sé que algunas personas tendrán miedo. Otros sentirán dudas. Otros mirarán los 5 alimentos y pensarán que son muy pocos. Pero déjame decirte algo honestamente. Dios nunca trabajó demasiado. Él trabaja con obediencia. Trabaja con pasos sencillos que cambian todo cuando llega el día difícil. Él no te llamó para que entraras en pánico. Él te llamó a la preparación. Él no te llamó por desesperación. Él los llamó a estar vigilantes. Y si Él te trajo a este vídeo es porque te eligió para proteger su hogar y ser un punto de estabilidad cuando otros están perdidos. Así que haz tu parte. Almacena lo que Él ordenó. Prepara tu mente. Fortalece tu espíritu. Y cuida de tu familia sabiamente. No es necesario resolver todo hoy. Solo necesitas empezar. Y mientras preparas tu hogar, prepara también tu corazón. Los tiempos difíciles no niegan la presencia de Dios. Al contrario, es en los momentos difíciles que Él se revela con mayor fuerza. Y Él te protegerá. Él te guiará. Y Él te recordará que no estás viviendo este tiempo por casualidad. Si este mensaje te resonó, deja un comentario diciendo simplemente, lo escuché. Esto me ayuda a orar por ti. Esto me ayuda a saber que este mensaje ha llegado donde tenía que llegar. Y comparte este video con alguien que ames. Muchas vidas se salvarán no por el miedo, sino por la orientación. Dios todavía nos está advirtiendo. Y Él te lo advirtió hoy. Que el Señor proteja su hogar, sostenga a su familia y les conceda paz mientras se preparan. Y que Él te dé fuerza para permanecer firme cuando el mundo sea inestable. Usted no está solo. Su mano está sobre ti.